La primera vez que entendí que una cancha podía hablar. No había nadie mirando, ni tribunas llenas, ni gritos, ni aplausos que taparan los pensamientos. Solo la luz cansada de un reflector, el pasto húmedo respirando despacio y una pelota quieta esperándome, como si supiera que yo todavía no sabía escucharla. Era zurdo desde chico. Eso lo sabían todos antes, incluso de saber mi nombre. El zurdito, decían, como si eso explicara algo, como si alcanzar con decir, con qué pie le pegaba a la pelota fuera suficiente para entender lo que me pasaba por dentro. Yo también creía que jugar era correr, gritar, pedirla fuerte, demostrar, hasta que una noche la cancha me enseñó otra cosa. Había terminado el entrenamiento, los demás ya se habían ido, las risas se perdieron por el pasillo de salida, los botines golpearon el cemento y después, nada, ese silencio que no incomoda, pero tampoco abraza, un silencio que te mira. Me quedé solo porque no tenía apuro, o porque no quería volver todavía. A veces uno no se queda por valentía, sino porque no sabe a dónde ir después. La pelota quedó cerca del círculo central. No se movía, no hacía falta. Caminé lento. Sentí como el pasto cedía un poco bajo los botines, como si la cancha exhalara cada vez que apoyaba el pie. Había olor a tierra mojada, a noche recién llegada. Le di un toque suave, después otro. Nada espectacular, nada que alguien hubiera aplaudido, y fue ahí cuando pasó. No fue una voz, no fue una frase, fue una sensación, como si el espacio entre mis pasos y la pelota se hubiera achicado, como si el tiempo, de golpe, caminara más despacio que yo. Me detuve, respiré, y escuché. El viento movía apenas la red del arco. Un golpe seco, casi imperceptible. Clac, clac. Las hojas de un árbol detrás del alambrado se rozaban entre sí. La ciudad, lejos, murmuraba. La cancha no estaba vacía, estaba atenta. Me di cuenta porque, cuando volví a tocar la pelota, no apuré el movimiento, no forcé nada. Dejé que el pie llegara cuando tenía que llegar, y la pelota respondió, no con magia, con verdad. Rodó como si supiera exactamente a dónde quería ir, como si no necesitara que yo la empujara. Ahí entendí algo que nunca me habían explicado. Jugar no era imponer, era conversar. Me senté en el pasto, cerca del área. El frío empezó a colarse por la ropa, pero no me moví. Miré la cancha como se mira a alguien después de una discusión, cuando ya no quedan palabras, pero todavía queda algo por decir. Pensé en los partidos, en los gritos, en las veces que no escuché nada porque estaba demasiado ocupado tratando de demostrar. Pensé en las veces que pedí la pelota sin estar listo, en las veces que jugué rápido cuando el juego pedía pausa. El zurdo que era yo siempre había querido hablar. Esa noche aprendí a callarse. Me levanté de nuevo, caminé hasta el arco, apoyé la pelota dentro del área chica, le pegué suave, sin fuerza, sin intención de gol. La pelota besó la red con un sonido apagado, como un suspiro, y supe que ese sonido, era una respuesta. No gané nada esa noche, no hubo testigos, no hubo historia para contar en el vestuario, pero algo se acomodó por dentro. Desde entonces, cada vez que entré a una cancha, busqué lo mismo, ese instante antes del ruido, ese segundo donde, si uno se anima a escuchar, el fútbol deja de gritar y empieza a hablar bajito, y todavía no sabía que esa forma de escuchar iba a cambiarlo todo. No fue inmediato, no fue una revelación de esas que cambian todo de golpe. Fue más parecido a cuando uno aprende a distinguir un sonido nuevo. Al principio molesta, después acompaña,
y un día te das cuenta de que siempre estuvo ahí. Volví a entrenar como siempre, mismos ejercicios, mismos compañeros, mismas indicaciones gritadas desde afuera, pero algo en mí iba más lento. Mientras los demás pedían la pelota con urgencia, yo esperaba medio segundo más. Mientras corrían para mostrar disponibilidad, yo miraba el espacio que todavía no existía, pero estaba por aparecer. Empecé a notar cosas que antes no veía. El defensor que respiraba agitado y llegaba tarde. El compañero que levantaba la cabeza justo antes de pedirla. El hueco que se abría no donde estaba la pelota, sino donde iba a estar. No era talento, no era inteligencia, era atención. Y eso, en el fútbol, casi nadie lo entrena. El primer partido después de aquella noche fue un sábado a la tarde. Sol bajo, sombras largas, la cancha llena de ruido. Entré en calor, escuchando el murmullo de la tribuna, los botines golpeando el suelo, los silbidos que caían como piedritas. Todo parecía demasiado fuerte. Me sentí torpe, desfasado, como si estuviera llegando tarde a una conversación que ya había empezado. Los primeros minutos no toqué la pelota, y no la pedí. El técnico gritó mi nombre una vez, después otra. Yo asentí con la cabeza, pero seguí mirando. No miraba la pelota, miraba la cancha. Sentía el ritmo, ese pulso invisible que no figura en ninguna estadística. Un ir y venir que no se acelera a la fuerza. Cuando la pelota llegó por primera vez, no hice nada espectacular. La paré, la dejé pasar por el cuerpo. Toqué corto. Un compañero me miró raro, como preguntándose si eso era todo, pero la jugada siguió viva. El fútbol, cuando se lo escucha, no muere. Minutos después, la pelota volvió. Esta vez, el espacio era otro. El defensor dudó. Solo un instante. Ese instante era suficiente. Giré, zurda abierta, pase al vacío. No levanté la cabeza. No hizo falta. El compañero llegó justo. Ni antes ni después. Justo. La tribuna reaccionó tarde. Primero silencio. Después un murmullo, como cuando alguien entiende algo medio segundo después de que pasó. Sentí algo en el pecho, no orgullo, no euforia, calma. Seguí jugando así todo el partido, sin apurar, sin esconderme, escuchando. Hubo errores, claro, siempre los hay, pero incluso los errores son distintos cuando uno está atento. No duelen igual, enseñan. En el vestuario, nadie dijo nada, ni bien ni mal. Algunos choques de manos, alguna broma suelta. Me senté en silencio, escuché el agua caer de las duchas, el golpeteo del agua contra el piso. El fútbol seguía hablando ahí también. Esa noche volví solo, caminé despacio, sentí el cansancio en las piernas, pero la cabeza liviana. Pensé en lo extraño que era todo, en cómo nadie te enseña a escuchar porque nadie tiene tiempo, porque escuchar no se ve, no se grita, no se vende, y sin embargo, ahí estaba. Los partidos siguientes fueron parecidos, algunos buenos, otros no tanto, pero siempre había algo, una pausa justa, un pase que nacía antes de ser pedido. Una jugada que parecía simple porque estaba bien escuchada. Algunos empezaron a buscarme más, otros seguían sin entender. No importaba, yo sabía algo que antes no sabía. La cancha siempre avisa. Avisa cuando apurar, cuando frenar, cuando soltar. Hay que aprender a quedarse quieto lo suficiente para oírla. Y todavía no sabía que el verdadero aprendizaje no iba a venir en un partido ganado, sino una noche en la que todo parecía perdido. El fútbol también sabe callarse, y cuando se calla, lo hace de golpe, no avisa. Un día estás adentro, sintiendo el pulso del juego, y al siguiente todo se vuelve ruido sin sentido.
Las piernas pesan más, los espacios no aparecen. La pelota rebota donde antes obedecía. Me pasó una noche de invierno, lluvia fina, cancha pesada, esas que no perdonan errores ni romanticismos. El partido empezó mal. Desde el primer minuto sentí que algo no encajaba, como si la conversación se hubiera interrumpido y yo siguiera hablando solo. Toqué mal, elegí tarde. Perdí una pelota fácil en el medio. El murmullo bajó de la tribuna como una ola fría. No insultos, peor, decepción. Intenté escuchar, pero no encontraba la frecuencia. Todo estaba mezclado. Las indicaciones desde afuera, los reclamos de los compañeros, mi propia cabeza pidiendo respuestas. El fútbol, cuando uno fuerza, se cierra. Seguimos jugando, pero yo estaba lejos. Cada pase era un esfuerzo, cada decisión, una duda. En una jugada simple, quise girar. Sentí el choque, el piso mojado, el cuerpo que no respondió a tiempo. Caí, no fue grave, no fue heroico, fue torpe. Me quedé unos segundos en el suelo. La lluvia me caía en la cara. Escuché los pasos alrededor. El silbato. Me levanté rápido. Siempre hay que levantarse rápido. Pero algo se había roto. No en el cuerpo, en la confianza. Seguí jugando, pero ya no escuchaba. Pensaba, y pensar en el fútbol suele llegar tarde. Salí en el segundo tiempo. Caminé hacia el banco con la cabeza baja. No por vergüenza, por cansancio. Me senté, miré la cancha desde afuera por primera vez en mucho tiempo, y fue ahí cuando entendí otra cosa. Escuchar también implica aceptar cuando el silencio es para vos. La cancha seguía hablando. Yo ya no era parte de la conversación. Terminó el partido. Perdimos. El vestuario estaba pesado. Nadie gritó. Nadie discutió. Me cambié en silencio. Me até los cordones despacio, como si estirar el tiempo pudiera estirar también lo que sentía. Esa noche no volví directo a casa. Caminé hasta la cancha auxiliar, la más chica, la que casi nadie usa. Las luces estaban apagadas. Solo la luna alcanzaba para ver las líneas borrosas. Entré igual. Caminé descalzo sobre el pasto húmedo. Sentí el frío subir por las piernas. No había pelota, no hacía falta. Me paré en el medio, cerré los ojos, respiré, escuché el viento, la noche, mi propia respiración. Entendí que escuchar no era una habilidad que se gana para siempre. Es algo que se pierde si uno se olvida de por qué empezó. Esa noche no pedí respuestas, no busqué explicaciones, solo me quedé ahí, en silencio, aceptando. Al día siguiente volví a entrenar. No hablé más, no pedí nada, jugué simple, jugué poco y, de a poco, casi sin darme cuenta, el ruido empezó a ordenarse otra vez. No como antes, mejor, más honesto, porque el fútbol, como la vida, no siempre te habla cuando querés. Te habla cuando estás listo para escuchar de verdad. Después de aquella noche, algo cambió sin hacer ruido. No hubo promesas, no hubo charlas motivacionales, no hubo frases grandes, solo entrenamiento, silencio, respiración. Empecé a llegar antes que los demás, no para patear más fuerte, no para correr más rápido, para estar. Me sentaba en la tribuna vacía con un mate tibio en la mano, miraba la cancha despertar, el pasto todavía húmedo, las redes quietas, como esperando. Aprendí que la cancha tiene estados de ánimo. Hay días en los que pide paciencia, otros en los que te invita a arriesgar, pero casi nunca grita. El que grita suele ser uno. Volví a jugar sin exigirle nada al partido, sin pedirle que me devuelva lo que creía merecer. Y entonces, una tarde, volvió, no de golpe, no con un gol,
Volvió con un pase simple, un control orientado, un movimiento corto, un compañero que entendió sin mirar. Sentí ese cosquilleo viejo, ese diálogo invisible que no necesita palabras. Escuchar. El tiempo pasó, los partidos se acumularon, las camisetas cambiaron de color. Algunos compañeros se fueron, otros llegaron. Yo seguí ahí, no siempre titular, no siempre protagonista, pero presente. Hubo noches grandes, cancha llena, luces fuertes, gente cantando mi nombre, y hubo noches chicas, cancha prestada, frío en las manos, eco de pasos en la oscuridad. Las noches chicas enseñan más. Una de esas noches, después de un partido tranquilo, me quedé solo otra vez. La luna estaba alta, la cancha, vacía. Un chico se acercó desde la tribuna. No tendría más de 10 años. Una pelota gastada bajo el brazo. ¿SOS zurdo de verdad?, me preguntó. Sonreí. Sí, le dije, pero no por la pierna. Me miró sin entender. Le pasé la pelota despacio. La devolvió mal. Se rió. ¿Cómo haces para saber dónde pasarla?, preguntó. Miré la cancha. Respiré. ¿No lo sabes?, le dije. ¿Lo escuchas? El chico se quedó quieto, como si intentara oír algo nuevo. Le señalé el pasto. Quédate en silencio un rato. No apures. La cancha siempre habla primero. Se fue corriendo, pateando la pelota contra la pared. Feliz. Me quedé solo otra vez, y entendí algo que antes no podía poner en palabras. El fútbol no se trata de dominar la pelota, se trata de respetarla. No se trata de imponerse al juego, se trata de acompañarlo. Ser zurdo, al final, nunca fue una ventaja técnica. Fue una forma de mirar distinto, de sentir distinto, de escuchar cuando otros solo quieren hablar. Esa noche caminé lento hacia la salida. Las luces se apagaron una a una. Antes de irme, miré la cancha por última vez. No dije nada, no hacía falta. Ella ya sabía, y yo también.